teníamos gente de Support Battalion y artilleros en en Inglaterra, Inglaterra. Italia también. Y en Italia, sí, en Europa y en Italia, en la base de Aviano. Así que poco a poco nosotros íbamos supliendo fuerzas piecemeal. Yo me convencí de que a la Brigada 92 como ente no se iba a movilizar, sino que probablemente íbamos a estar dando porciones de la brigada, pero todo el mundo estaba haciendo lo mismo, excepto algunas unidades principales, BCT. Entonces bajo la misión de Guardian Mariner, al principio creíamos que era solamente el Deputy Commander iba a ir a comandar la fuerza, pero entonces alguien en un puesto alto dijo, pero es que el comandante de la unidad que se va a apoyar es un almirante de 3 estrellas y estamos poniendo un coronel respondiendo a él, eso no, y entonces fue que se tomó la decisión de quién es el comandante de la brigada separada, y un general, el General of the Line, y entonces parece que escudriñaron bien el pedigrí, dice que con este quizás podemos, como estuve en Vietnam, vamos a traerlo, pero yo estaba mirando mucho esta persona. Me gustaría seguir hablando de Guardia Mariner, pero ahora que menciona Vietnam, ¿qué piensa siendo teniente Forward Observer, ¿verdad? En Vietnam? ¿Qué aprendió en esa experiencia que le preparó usted para ser general y comandar la brigada? Yo creo que de la experiencia de Vietnam y de lo que se escribió después de la guerra, lo más que aprendí es cómo no pelear una guerra. Desde el punto de vista estratégico, yo fui impactado mucho por los escritos del coronel que ya pasó a mejor vida, Harry Summers, que hizo una crítica fuerte de la administración Kennedy-Johnson sobre cómo se llevó a cabo la guerra y el hecho de que no habían objetivos claros, que tácticamente nosotros tuvimos éxito, no perdimos una sola batalla, hubo bajas y hubo contratiempos, pero siempre al final del día nos quedamos con el terreno y ganábamos, pero perdimos la guerra. Y en 1973, para cuando yo ingresé, ya estaba aquí en la Guardia Nacional y había ascendido ya a capitán, ya el ejército había hecho un cambio, primero a la fuerza voluntaria, y segundo, se había encaminado a que no íbamos a hacer esto de nuevo y que había que articular, influenciado por el trabajo de Harry Summers y otros pensadores, todo el mundo empezó a decir si esto lo que hay que hacer es que nunca más iríamos a la guerra sin el apoyo de la ciudadanía americana y sin objetivos que eran alcanzables. Si tú vienes y miras la incursión o la decisión de Ronald Reagan de entrar a Grenada, yo creo que donde más se articuló y se dijo claro fueron cuando George Bush, el padre, articuló a la nación americana por televisión por qué íbamos a ir a rescatar a Kuwait y cuáles eran los objetivos. Y una vez esos objetivos se cumplieron, se detuvo la guerra. O sea, había gente que decía, debimos haber ido hasta Bagdad, y el día eso no estaba en lo que yo le dije a la nación americana, y paró la guerra en ese momento. Y que cuando se vino la Segunda Guerra del Golfo, se hizo exactamente lo mismo. Estos son los objetivos y vamos a ir. En ínterin, los Estados Unidos adquirió la capacidad, distinto a Vietnam, porque me estás preguntando a Vietnam, de poder mirar el campo de batalla. Y entre las cosas que aprendí en Alemania, cuando hicimos el ejercicio con la primera división, es que había un hombre de apellido Hall, Mayor Hall, brillante de operaciones, que me dijo, nosotros primero vamos a aprender todo lo que hay dentro del campo de batalla antes de poner fuerza. En la época mía, en la guerra de Vietnam, nosotros no sabíamos nada sobre el enemigo y nos metíamos en un sitio para ver si teníamos contacto. Eso quiere decir que meterte en problemas. Sufríamos un montón de bajas antes de que nos percatáramos qué era lo que había allí para entonces traer fuerza y derrotar al enemigo. En el ínterin habíamos perdido muchos soldados. Ahora la proposición ahora del presente es nosotros no vamos a poner nada hasta que no sepamos todo lo que está en la medida que se pueda. En el campo de batalla ponemos fuerzas en la periferia de esa zona y entonces entramos en una forma decisiva y con el mínimo de pérdida nosotros vamos a tener éxito en la misión táctica.
Y eso obviamente íntimamente ligado a la operacional y la estratégica que no había. El operational level of war, a nivel operacional, no existía en la guerra de Vietnam, o sea, nunca se articuló. Así que lo que me preparó a mí es ver aquella guerra como no se debería, y entonces entender a través de lo que estaba pasando en el futuro cómo se iba a pelear la nueva. Y eso se lo puede comunicar a los soldados aquí cuando empezamos a hablar de cuando nos movilicen, porque todo el mundo dice, ¿por qué este señor está diciendo que nos van a llamar? Y porque eso era lo que esperaba. Y entonces, volviendo a Guardian Mariner, a mi entender, la misión de la brigada para hacer la misión de Guardian Mariner fue la primera vez en la historia, porque siempre era los Marines que hacían ese tipo de... Era la primera vez en la historia americana que se protegían barcos comerciales con fuerzas armadas, punto. Los Marines nunca protegieron barcos de la Marina Mercante. Eran los mariners los que iban solitos con el barco y sufrían las consecuencias también, porque si había un submarino torpedeaba o era atacado por la vía aérea, they were on their own, sin armas. Hubo sugerencia de armar algunos barcos, pero esencialmente no había Marines. Los Marines tenían que estar disponibles para pelear en la guerra anfibia. Y había algunos destacamentos de Marines en las fuerzas anfibias que acompañaban a los portaaviones y eso, pero gran parte de los Marines eran para hacer el infantry type work, y ellos no estaban disponibles para hacer esto. Así que Marina Mercante nunca fue protegida. Y esta es la primera vez en la historia que no tan solo se protegen barcos de la Marina Mercante, incluyendo barcos de bandera extranjera, que estaban bajo contrato con el Departamento de Defensa, el Military Sealift Command, sino que lo hace el ejército. El ejército nunca había defendido barco alguno. Así que por esas dos partes es una misión nueva. Y última también, porque eventualmente se trasladó a contratistas. Ahora ese trabajo lo hacen contractors. ¿Qué fue su impresión llegando, no sé, casi 1,000 soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico? 1,300. 1,300 soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico a Fort Bragg, una instalación militar de gente active duty. Esa transición, por decirlo así, de una llegada de muchas tropas Reserve Component con la gente active duty. La mayoría de las personas de las unidades de línea ya estaban deployed. ¿Puede Sí. decir eso? La mayoría de las personas que estaban en Fort Bragg, cuando nosotros llegamos allí, ya estaban deployed o en Afganistán o en el área de Kuwait. Así que, y Arabia Saudita. No creo que había mucha gente, excepto el Rear Detachment en el puesto. Todo el mundo se había ido, así que era un puesto fantasma. Y de hecho, habían planes para cerrar las facilidades de Morale Warfare porque no había, y reducir el personal en la comisaría en los PX porque no había quien comprara, todo el mundo se había ido. A la llegada de Brigada 92 cambió eso, porque aunque éramos un destacamento pequeño, nosotros puertorriqueños nos gusta comprar mucho, y entonces de hecho salvamos la economía local, y las personas del puesto estaban sumamente agradecidas. La cultura inicial en términos de llegar allí es que obviamente nosotros pasamos una modalidad esencialmente de adiestramiento básico, porque tuvimos que aprender todas las armas. Así que tuvimos que ir a los ranges, aprender a hacer las cualificaciones de las armas personales que la gente ya dominaban, pero todo el mundo tenía que aprender a usar ametralladoras, incluyendo la calibre 50. O sea, era un requirement aprender todas las armas para toda la fuerza que iba a estar deployed. Y eso tomó unas cuantas semanas. Entre tanto, el reloj estaba corriendo para hacer la misión de los barcos, porque ya los barcos, el riesgo era mayor si no empezábamos a escoltarlo. ¿Y eso fue principalmente en Fort A.P. Hill antes de llegar a Fort Bragg? ¿O los dos? Sí, estuvimos fuera cualificando para entonces regresar al puesto y poder entonces llevar a cabo esa misión. Eso es correcto.
¿Podría hablar un poco de su relación con su sargento mayor Arrocho, y el cuerpo de NCOs dentro de la brigada? Yo creo que el éxito principal, no tan solo teníamos una relación buena desde que estábamos aquí en Puerto Rico y que él entendió lo que queríamos hacer, sino que apoyó también una serie de conferencias que muchas personas no entendían por qué yo estaba haciendo eso con los NCOs hasta el nivel de E6 y algunos E5 brillantes en Puerto Rico. Yo, basado en la película Gettysburg, le hice esencialmente un staff walk aquí en Puerto Rico de la batalla y discutí cómo había evolucionado la tecnología a lo largo de la historia, culminando en esa batalla y luego proyectándolo hasta el presente. Y hablé sobre la transición de la ofensiva a la defensiva, a la ofensiva de nuevo, de acuerdo a cómo iba desarrollándose los armamentos y las fallas que ocurrió en las guerras civiles americanas, donde se pretendía pelear la guerra con tácticas napoleónicas cuando los armamentos no permitían eso. Y de hecho los generales no se percataron de eso hasta tarde en la batalla, cuando empezaron a pelear las primeras batallas de trinchera. O sea, tuvieron que irse al suelo y cavar, porque era imposible sobrevivir sobre eso. Mi relación con el Command Sergeant Major, que me dio Arrocho, que me dio un apoyo, fue el poder hablarle a los non-commissioned officers sobre la naturaleza de la guerra y cuál eran las cosas que nosotros teníamos que estar pendientes para lograr que la fuerza sobreviviera. Y eso es NCO Business. Pero lo dice desde una perspectiva histórica. Y fue una experiencia nueva para ellos. El currículo para los top NCO era de 8 horas, se extendió a 14 horas para cuando hablé con los E6 y E5. Y todos ellos se preguntaban por qué estamos en el salón de clase oyendo de este tipo de cosas. Pero eventualmente, cuando ocurrió la movilización y vieron que en el caso de Guardian Mariner, el top individual en la mayoría de los teams que está diseñado para ser teniente, pero nosotros no teníamos tantos tenientes, eran E6 y E7. Y de hecho el ejército quería E7 y yo no tengo tantos E7, no lo hay en la estructura, tengo que, algunos de las posiciones tienen que ser ocupados por E6 que son sharp. Y entonces ellos se dieron cuenta que era, estoy solo, que estoy en la defensa, y entonces todos los skills que venían atados a hacer la misión, pues obviamente se hizo comprensible. Y ellos entendieron, que, creo, prácticamente lo que estábamos tratando de hacer en ese momento. El sargento mayor Arrocho se encargó de asegurarse que los First Sergeants ejecutaran la misión de mantener contabilidad de sus soldados. En algunos momentos tuvimos accounting issues, pero se resolvieron en corto orden, nuevamente por la turbulencia que había en el movimiento de soldados. Era una misión relativamente complicada en términos de el número de soldados que salían, llegaban. Nosotros le dimos todos los derechos que tenían soldados de servicio activo, o sea, una vez duty hours estaban disponibles, si no tenían una misión pendiente, podían ir a disfrutar las facilidades del puesto o de la comunidad aledaña, y cosas que ayudar a reducir un poco la tensión de la movilización. Pero el sargento mayor Arrocho me ayudó a coordinar los esfuerzos de los NCOs para poder lograr hacer esta misión. Porque sobre ellos descansó de hecho su éxito. Sí. ¿Qué consejo tendría para cualquier líder que está entrando a un puesto de liderato aquí en la Guardia Nacional? Yo creo que la lectura es importante, mantenerse en la medida que sea posible al tanto de los eventos internacionales y escritos que produce tanto el ejército para los distintos rangos, como no tan solo en el área de especialidad y de MOS, sino entender el nivel operacional y estratégico de la guerra y ver entonces cómo está cambiando la fuerza para poder entenderlo. Cuando la Brigada 92 estaba todavía bajo el comando del general Ocasio,
y estaba cambiando el mundo, había caído la muralla de Berlín, se pidió que la misión justificara su existencia. Y una de las encomiendas que me dio el general Ocasio es prepárame un escrito de un par de páginas donde yo pueda describir por qué la Brigada 92 debe permanecer y en qué rol debería. Y yo pude articular eso en un par de páginas, era clasificado en aquel momento, pero donde describí dónde estaban las nuevas amenazas del mundo y dónde la Brigada 92 era una unidad única y especial para poder atender algunas de esas necesidades. Y de hecho fue aprobada, eso se convirtió eventualmente en la misión de la Brigada 92 por espacio de 8 años, hasta que cambió nuestro comando y hubo cambios, por ejemplo, en la estructura regional de Alford Caribe, etcétera, que pues, obviamente se fundió con otras sus funciones con otras unidades. Sabe que no tiene que ver, como entre comillas off the record, me llegó el pensamiento, y creo que cuando estaba hablando del general en 2003, hubiera sido Tommy Franks, creo. Ya, sí. General Franks. Otra cosa iba a decir, bueno, usted estuvo obviamente cuando la brigada era SIB, y entonces en 2009, más o menos, 2008, firmó a un transformador a un MEB, y ahora próximamente a un Military Police Brigade. ¿Cuál es su impresión sobre eso? Cuando tuvimos que hacer la justificación al principio de la década del 90 de la existencia de la brigada, ya se había tomado la decisión de reducir la estructura del ejército a un número de unidades que ponía los Scouts de Alaska, una de las unidades mecanizadas en Mississippi y la Brigada Separada de Infantería Liviana aquí en Puerto Rico como excedente. Y eventualmente se iban a eliminar. Los Scouts permanecieron un tiempo más porque eventualmente, aun cuando el 18th Airborne Corps puede ir a pelear en cualquier sitio del mundo, no tenían los skills para sobrevivir en regiones árticas. Y al sol de hoy, la Guardia Nacional del Estado de Alaska mantiene los skills para operaciones en esas latitudes. Cuando Colin Powell pidió que le explicaran si la contabilidad para el número de fuerzas mecanizadas y las livianas era correcta, y ellos le dijeron, pues sí, por 1 o 2 brigadas los números que tenemos están correctos. Y junto con este documento que habíamos preparado de misión, que el general Ocasio había firmado, eventualmente se decidió que, bueno, pues yo no me voy a quedar con la de Mississippi, que había cabildeado también para que no le eliminaran su unidad, y la Brigada 92 también sobrevivió. Después de esta primera movilización del 2003, que regresamos a Puerto Rico, ya habían esfuerzos para efectuar una reducción nuevamente que pudiera, porque los recursos destinados a la seguridad de la nación se habían reducido. Los costos habían aumentado por un lado, la guerra fue costosísima y había que pagarla de alguna manera, y se decidió pues hacer la estructura más eficiente. Entre las cosas que ocurrieron después de la Segunda Guerra del Golfo fue que primero no teníamos suficientes unidades de MP como para hacer los trabajos que había que hacer después que se había peleado la batalla principal, que iba a ser corta y rápida, como ocurrió en el caso nuestro. Así que había necesidad de MP, y segundo, ya se había adoptado el modelo que inicialmente se llamaba Army After Next, y después obviamente la Fuerza para el siglo XXI, que reestructuraba las divisiones, eliminaba las unidades separadas, o sea que la brigada separada como entidad se iba a eliminar, y nos dieron una opción de qué van a hacer ustedes, porque los Separate Brigades con la estrella, con un general comandándola, no va a existir en la estructura. Y yo le sugerí, basado en los comentarios que estaban surgiendo sobre el perfil de edad que teníamos entre nuestros soldados, debido a la buena retención, que era preferible, en vez de convertirlo en una unidad de IBCT, de infantería de combate, que era mejor adoptar el modelo de Maneuver Enhanced Brigade. Por 2 razones. El coronel Córdoba, en la época del 80 y el 90, decía que Puerto Rico en realidad no necesitaba una unidad de combate, que lo que debíamos tener una unidad de ingeniería para poder suplir las necesidades en caso de desastres naturales
en la isla y que debía ser una unidad que tuviera apoyo. Esa unidad también iba a ser más productiva en términos de nuestras relaciones con los países latinoamericanos que también se estaban moviendo en esa dirección. Hay mucha colaboración ahora entre países latinoamericanos. Antes eran adversariales, ahora de hecho se apoyan unos a otros en caso de desastres naturales y otras necesidades. Así que Puerto Rico era mejor servido por un MIB y también el sistema. Yo le dije, antes que otra persona coja la unidad, vamos a coger el Maneuver Enhanced Brigade porque eso es lo que le conviene a la isla y vamos a tener mejor retención con eso. Así que la decisión la tomó el general Márquez, se fue en esa dirección. Ahora yo he estado separado de las discusiones, pero yo sé lo que está pasando a nivel macro al sistema de defensa. Todavía estaba la necesidad identificada en el 2003, vamos hablando ya de más de una década, de necesidad de unidades de MP para hacer el trabajo post-operación. Y creo que esta transición que viene para Puerto Rico es beneficiosa. Retenemos parte de la infraestructura en esta transición que se requiere para las misiones locales y también para aquellas que se necesitan en nuestras interacciones y colaboración con países del hemisferio. Y por otro lado tenemos esta estructura que es bien útil a los esfuerzos de la nación americana para proveer para defensa moderna. Sí. Entonces, para terminar, si queda algo que le gustaría expresar o dejar como parte de este video histórico que estamos haciendo de su legado en la brigada. No tengo nada, sí, o sea, las preguntas eran buenas y cubrir las áreas esenciales, ¿verdad? Quizás sea pertinente decir que yo me siento sumamente honrado de haber comandado a los soldados de la Brigada 92 en el periodo que me tomó, que tengo mucho respeto por el sacrificio y por el foco que tuvieron a la misión, y que yo le agradezco eternamente el servicio a la nación. Como estábamos hablando, ¿quién fue su mentor o quién lo más impactó a usted en su desarrollo como oficial? La persona que más influyó en mí fue el general Félix Enrique Ocasio. Desde el tiempo que estuvo como coronel comandando a Army Forces Caribbean, la serie de planificación, y luego cuando estuve en la brigada, donde serví bajo su comando como en distintas capacidades, incluyendo su deputy en 2 ocasiones separadas. Su liderazgo y su foco me ayudó a entender la disciplina que había que tener para el comando y particularmente cómo conservar la confianza de no tan solo los oficiales, sino los oficiales no comisionados y también cómo cuidar soldados. Y como buen infantero, él se ocupó de eso. Cuando dice su estilo de liderato o su forma de ser líder, ¿qué era de su forma de ser? Él es un intelectual y un buen comunicador. Y él entendía que había que comprender los problemas a fondo antes de poder actuar. Y eso exigía disciplina, escuchar a asesores sobre la interacción entre el comandante y su staff y en la toma de decisiones. Era bien meticuloso en eso y en esa observación yo pude capturar un modelo que pude usar entonces cuando comandé la brigada más adelante. Hablando con otras personas que estuvieron con él, me han contado que él su empuje era educar al soldado, o que todos los soldados se educan. ¿Me recuerdas de eso? En varios niveles, no tan solo en el aspecto militar, sino que él exhortaba que en la vida civil también adelantaran sus estudios y abrió puertas para que los soldados a nivel individual recurrieran a una universidad del país y pudieran adelantar sus estudios, porque él sabía que eso eventualmente iba a beneficiar también a la Guardia Nacional. Así que como educador, que yo también obviamente entendía exactamente lo que él estaba tratando de hacer y la necesidad de levantar el nivel educativo de nuestros soldados. ¿Algo más que le No, diga? esa piececita, ahí tú vas a poder encontrar algo, pero este reconocimiento al trabajo
que precedió la entrada mía a la posición de responsabilidad, es importante reconocerla, porque yo no empecé de nada, se había logrado mucho, mucho, y él hizo en gran medida el trabajo mío relativamente fácil. Sí, hablamos del video cuando se finaliza y en ese momento, el 20 de agosto, si los dos estén ahí, sería especial ver eso de su parte, Sí. públicamente. Sí, y es algo que yo siempre digo. Y de hecho nos encontramos de cuando en cuando en el sitio de reunión de todos los retirados, en Bucaro. En Bucaro. Y siempre nos mostraba mucho afecto y obviamente mucho respeto por las cosas. Y siempre decimos, tenemos que sentarnos a hablar también porque sabemos que la conversación no ha terminado todavía.